Muy bien, continuemos entonces con nuestro trabajo. Estamos ya en el pecado, ya esta es la cuarta entrega, y aquí vamos a ver la falta de fe. Recuerden, esta es la Iglesia Cristiana, el Camino de la Cruz. Su servidor, el pastor Juan Horta, les saluda. Vamos a iniciar a seguir estudiando estos fundamentos, estos principios. Estamos aprendiendo, estamos entendiendo qué es el pecado de acuerdo a la palabra de Dios. Y estamos viendo qué cosas son pecado. Ya vimos que pecados puede haber por omisión, por ignorancia, puede haber pecados de toda clase, por transgredimos la ley, en fin. Ahora vamos a ver la falta de fe. La falta de fe también es un pecado. La incredulidad o la falta de fe es un pecado terrible, pues no creer que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador, entonces nuestra alma será lanzada al infierno. Veamos Juan 3:18. Dice la Escritura así: el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el solo no creer, el rechazar a Cristo, el rechazar a nuestro Salvador, ya nos hace condenados. Es decir, es un pecado que nos arroja directamente al infierno. A mucha gente se le pide, se le habla y se le pide que acepte a Jesús como su Salvador. Sin embargo, la gente dice: no estoy listo, no estoy preparado, no en este tiempo, quizá más adelante, quizá después. Entonces la gente rechaza, no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces esto es un pecado terrible porque dice la palabra de Dios que el que no cree ya es condenado. El que cree y acepta, ese tiene esperanza de vida eterna. El que no cree, dice, ya es condenado, es decir, ni siquiera ya va a ser juzgado. Va a ser juzgado en su tiempo y en su momento, pero directamente se va a ir ya a condenación. Es condenado porque no creyó. No creer y no confiar en Dios es pecado entonces. No creer que Jesús es nuestro Salvador es pecado. No creer que en el Espíritu Santo es pecado. Mateo 12:31. Y mire, aquí en el Espíritu Santo hay algo muy delicado. Si bien es cierto, somos cristianos y la mayoría aceptamos la Trinidad de Dios y la mayoría reconocemos que Dios trabaja en este tiempo a través de su Espíritu Santo, porque ya hubo un tiempo cuando fue el Padre, la dispensación del Padre, cuando el Padre ministraba al hombre directamente. Luego hubo un tiempo donde Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y ministró al hombre también. A pesar de eso, sabemos que Jesús se va, Jesús asciende al cielo y manda al Espíritu Santo. Es decir, Él dice: yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo venga. Así que a partir de la ascensión de Cristo al cielo, a la diestra del Padre, el Espíritu Santo es quien está ahora trabajando con el hombre. Es la dispensación del Espíritu Santo. Y no es el Espíritu Santo una fuerza activa, no es el Espíritu Santo algo intangible. El Espíritu Santo es Dios. Vamos a hablar de Él cuando hablemos un poquito más adelante de la Trinidad de Dios y hablemos del Espíritu Santo, o hablemos del fundamento del cristiano. El Espíritu Santo es parte de ese fundamento. El no creer, el no darle al Espíritu Santo el lugar que debe tener en nuestra congregación es pecado. Yo sé que mucha gente no ha tenido experiencias con el Espíritu Santo, pero el que usted no tenga experiencias con el Espíritu Santo no quiere decir que no existe. El Espíritu Santo existe, el Espíritu Santo es real. Podemos ver sus demostraciones, podemos ver cómo se muestra, cómo se manifiesta el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Mucha gente dice: es que estos que dicen que tienen espíritu, yo creo que tienen demonio porque ve las cosas que hacen. Lo que pasa es que no conocemos la palabra de Dios. El diablo ha trabajado mucho tiempo con la humanidad haciendo cosas, imitando las cosas que Dios hace, para que cuando veamos el mover del Espíritu, cuando conozcamos la palabra, podamos tener un prejuicio hacia la palabra o hacia el Espíritu por causa de lo que el diablo ya imitó. Por ejemplo, la alabanza, la adoración a Dios es algo que viene desde la eternidad. Hoy se alaba, se adora a grupos musicales, a equipos de fútbol. La gente grita, se quita la playera, corre, y eso no lo vemos mal. Sin embargo, cuando alguien grita y corre en la presencia de Dios, nos escandalizamos. Pero sabemos que el diablo es imitador y él hace todas estas cosas para que no creamos. Vamos a hablar del Espíritu más adelante. Yo sé que hay escépticos respecto a
al bautismo de Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo. Si bien es cierto, cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, también el Espíritu Santo viene a mi vida, porque el Dios es indivisible, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y en Jesús habita toda la divinidad, es decir, el Padre y el Espíritu también, corporalmente. Cuando yo acepto a la persona de Jesús y Él entra en mi corazón, también recibo el Espíritu Santo. Solo que no tengo la llenura todavía. Todavía mi espíritu está como aletargado, como dormido, hasta que llega el momento que yo recibo el Espíritu Santo en mi vida y tengo entonces esta manifestación, esta llenura, este bautismo de Espíritu que me hace caminar en un nivel distinto. Pero lo vamos a ver con calma, ahorita solo se lo estoy mencionando. No creer en el Espíritu Santo es pecado, Mateo 12:31. No creer en el Padre Eterno Jehová es pecado, Hebreos 11:6. También es pecado no confiar en sus promesas, Números 23:19. No creer en la eficiencia de su sangre, de la sangre de Cristo, Efesios 1:7. Hoy hay quien desprecia o quien menosprecia la sangre. Dice, yo no puedo estar clamando la sangre porque ya se derramó una vez y ya cayó sobre mí y yo ya estoy bien. Pero cada día que pecas necesitas la sangre. Cada ofrenda debía cubrir en aquel tiempo, cuando eran animalitos, cubrir el pecado del pueblo, hasta que llegara el siguiente tiempo donde Él ofreciera otro sacrificio por los nuevos pecados que había cometido. Nosotros pecamos día con día. Cada día necesitamos de la sangre de Cristo. Es cierto, no hay varios sacrificios, ya hay un sacrificio, solo uno. Una vez Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre una vez y para siempre, pero es esa misma sangre la que yo aplico en mi vida todo el tiempo. Lo vemos en Efesios 1:7, Colosenses 1:14. Tampoco debemos desconfiar o no creer en la muerte de Cristo, Romanos 6:5. No creer que con Él seremos más que vencedores también es pecado. Eso está en Juan 16:33. Dudar de su poder y de su autoridad también es pecado, Hechos 4:12. Todas estas cosas y muchas otras cosas más son pecado. Pero no vamos a tocar mucho en este sentido porque es poner carga de más. Esto debemos de irlo aprendiendo poco a poco conforme vayamos conociendo la doctrina, conforme vayamos descubriendo la palabra de Dios. Vamos a ir entendiendo qué cosas son pecado y automáticamente cuando yo me acerco a Dios me alejo del pecado. Y cuando me alejo del pecado, de la misma manera automáticamente me acerco a Dios. Hebreos 11:6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo tengo que creer, yo tengo que tener fe, porque si no, no puedo agradar a Dios. Quiere decir que la falta de fe es pecado. Dice aquí más adelante, porque es menester que el que a Dios se allega, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Usando la ilustración de un árbol natural podemos ver e identificar cómo es el pecado. El pecado tiene raíces, el pecado tiene tronco, el pecado tiene ramas, el pecado tiene sus frutos, porque así fue hecho en nuestro ser. Esa ilustración nos permite entender algunas cosas. Quiere decir que hay un pecado individual, es como si fuera el fruto. Hay un pecado colectivo, que es como si fuera la rama. Hay un pecado heredado, que es el tronco, es el pecado que heredamos de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva, es un pecado heredado, es el tronco. Y el pecado satánico, pecado que originó que el Lucifer se pusiera en contra de Dios y viniera a corromper la obra de Dios, ese es el pecado, esa es la raíz. Lo vamos a ver, de este material hay un libro que estoy prácticamente terminando. Más adelante va a estar a la venta, vamos a poder compartirlo para que usted tenga impreso todo lo que está aquí, cualquiera que necesite. Más adelante, por los medios que se puedan lograr, vamos a poder enviar este material para que usted lo tenga y pueda estudiar detenidamente cada uno de estos aspectos. Ahorita solamente lo voy a dejar aquí, en este aspecto del pecado, y quiero que entendamos bien cómo es que Dios trabajó con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema o al siguiente capítulo. Todavía estamos teología sistemática y vamos a ver ahora la salvación. Ya vimos que el pecado hizo separación entre Dios y nosotros, ya vimos que el pecado es algo que nos aleja de Dios, ya vimos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero
entendamos el proceso de la salvación, porque si bien es cierto que todos más o menos sabemos lo que la palabra significa, lo más probable es que no entendamos la profundidad de lo que Dios quiere hacer cuando nos salva. Muy bien. El Señor Jesucristo compró salvación para el hombre. La compró a costa de su propia vida, a costa de su propio sacrificio, a costa de su propio sufrimiento, a costa de ir Él a la muerte en lugar nuestro, de incluso descender al infierno en lugar de nosotros. El infierno era un lugar para nosotros los pecadores, pero a través de la muerte de Cristo, Él fue al infierno, es nuestro lugar, y luego resucitó de los muertos por la gloria del Padre, lo cual haremos nosotros en ese día maravilloso, cuando todos seamos transformados en un abrir de ojo, y los que estén muertos se levantarán, y luego los que estemos vivos, si es que estamos vivos, seremos transformados para encontrarnos con Él en las nubes. Ciertamente Jesús no tocará más la tierra, su pie no tocará la tierra, le vamos a encontrar en las nubes, porque muchos Cristos se levantarán en este tiempo y dirán, yo soy Cristo, y mucha gente será probada y mucha gente será arrebatada de las manos de la salvación que Él nos compró, porque creerán en alguien que no es Cristo. Pero una de las señales es que Cristo no va a tocar la tierra ya. Él va a venir en las nubes, va a tomar a su pueblo, se lo va a llevar, y entonces aquí va a quedar la tribulación. Veamos lo que dice Isaías 53, para que tengamos un poco más claro lo que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, en Él tenemos salvación. En Él hallamos sanidad, en Él hallamos consuelo, en Él hallamos vida y vida en abundancia. Esta salvación es aplicada por Dios y es recibida por el hombre y se verifica por la experiencia, por los frutos que producen cada uno de los que aceptamos a Jesús como Salvador. El testimonio nuestro es un síntoma inequívoco de la realidad de esta salvación. Esta salvación es real. Cuando yo vengo al conocimiento de Dios, cuando se me presenta a Cristo como mi Salvador, se opera un cambio radical en mí. Y entonces paso de ser un condenado, de ser un perdido, de ser alguien que se iba a ir al infierno, a ser alguien que vive ahora para la eternidad que Él compró para mí a través de esa muerte en la cruz. Y entonces mi vida cambia. Y entonces puedo dejar actitudes, puedo dejar muchas cosas que antes yo no podía dejar. Puedo cambiar mi manera de ser, puedo cambiar mi manera de pensar por esta salvación que está operando en mi vida. Veamos cuál es la naturaleza de la salvación. Aquí vamos a estudiar la naturaleza de la salvación, o también llamada el estado de gracia. Pues existen aspectos inherentes de la salvación que están perfectamente definidos y que tienen su propio nombre y son vocablos perfectamente entendidos. Veamos primero esto. La salvación es una salvación interna que se manifiesta externamente. Es decir, yo recibo a Cristo en mi corazón, en lo interno, en lo profundo de mi ser. Cuando decimos mi corazón, no estamos hablando del órgano que bombea sangre, estoy hablando del centro de mi ser. La salvación es un acto divino, es un regalo de Dios para el hombre y se manifiesta tanto interna como externamente. Internamente se opera un cambio radical de condenado a salvo, lo que produce un cambio de pensamiento que conlleva, por supuesto, una transformación en los sentimientos, en las emociones, y cambia mi conducta. Al cambiar mis pensamientos, cambia mi conducta. Primera de Corintios 6:11, ahí lo pueden encontrar. Es decir, se recibe internamente en el corazón, como dice Romanos 10:10. Esto se recibe en el corazón y se manifiesta en cambios positivos de la conducta humana respecto de cada manera de vivir de la persona. Cada persona tiene su manera de vivir, cada persona
tiene su propia verdad, por así decirlo, su propia educación en la que fue formado. Pero esto cambia cuando yo recibo a Cristo. Esa manera de vivir que yo tenía es cambiada. Primera de Pedro 1:18, así lo dice. Por lo que debe de haber una evidencia externa visible, tangible de esta salvación. Mucha gente recibe a Dios y empieza a ir a la iglesia, pero no cambia en sus conductas, no cambia en su forma de pensar. En la iglesia es una persona, pero fuera de ella, cuando vuelve a su casa, en su trabajo, en la calle, manejando, vuelve a ser la misma persona, porque la salvación no se ha concretado todavía en la persona. Hay muchos aspectos, hay muchas áreas de su vida que deben de ser transformadas. El ser humano recibe a Cristo en su corazón y se opera un cambio. A veces es rápido en algunos. ¿De qué depende que sea rápido o que sea lento? Rápido cuando tú le entregas tu voluntad a Cristo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, los cambios se operan rápidamente. Cuando tú te resistes a dejar esto, a dejar aquello y a justificarte en esto y en lo otro, los cambios son lentos. Nosotros ponemos la medida, qué tan rápido crezca Cristo en mí, qué tan rápido yo voy a crecer espiritualmente, qué tan rápido voy a cambiar, depende de mi decisión, de mis escogimientos, de mis renuncias. Amén. Mateo 7:16 nos dice, 16, 17 y 18, dice así la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtese y échese en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muchos cristianos dicen, a Dios le importa mi corazón, a Dios le importa lo que hay adentro de mí, no le importa mi exterior. Así que en el exterior yo puedo vestirme como yo quiera, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. A Él lo que le importa es el interior. Es cierto, Él viene a nuestro corazón, pero quiere cambios, porque por sus frutos los conoceréis. Y los frutos, cuando uno ve un árbol, solamente que seamos especialistas o que seamos gente que conoce de botánica, podríamos decir, bueno, ese árbol, aunque no tenga frutos, decimos, este es un manzano, es esto es aquello, solamente los conocedores. Pero quien no tiene ese conocimiento, ve un árbol, dice, pues es un árbol. Cuando ve que hay manzanas, ¿qué dice? Es un manzano. Si ve que hay peras, ¿qué dice? Es un peral. El fruto es lo que distingue al árbol de alguna manera, lo hace evidente, lo hace claro. Cuando nosotros recibimos a Cristo, debe notarse que recibimos a Cristo. Debe notarse que nosotros tenemos un cambio en nuestra vida. ¿Cómo se va a notar? Se va a notar internamente, pero también se va a notar externamente. Esta salvación debe ser evidente. Debe haber frutos de esta salvación. Debe de haber un cambio. Si yo sigo siendo mal hablado, mal pensado, tengo mal comportamiento, soy grosero, soy violento, pero estoy yendo a la iglesia, algo no está bien, algo no está operando correctamente. Nosotros cuando llegamos al Evangelio, queremos seguir dentro del cristianismo, queremos seguir viviendo como vivíamos antes. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro. El que anduvo en espiritismo y hacía limpias y hacía todo ese tipo de cosas y iba a los amuletos y a las cartas y a las velas y a todo ese tipo de cosas y a la angeliología y todo ese tipo de cosas que dicen que son de Dios y que realmente no lo son. Cuando llegan al conocimiento de Dios, quieren aplicar eso que sabían dentro del Evangelio y lo meten al Evangelio. Sin embargo, no es así. El Evangelio es algo muy distinto. Me voy a meter en camisa de 11 varas, pero esto es un hecho real. Y es estadístico. Cuando alguien estuvo en espiritismo y llega aquí a la iglesia y le hablan de guerra espiritual, quiere hacer lo que hacía cuando era espiritista, cuando era metafísico, cuando era espiritualista, cuando anduvo en santería, cuando anduvo en todas esas cosas, quiere aplicar eso en el Evangelio. Casi todos, por no decir todos, nada más digo casi todos, por no decir todos los que hoy trabajan el ministerio de la liberación, todos, la mayoría, la inmensa mayoría, antes tuvo que ver con espiritismo. Y lo hacen de un modo
que aparentemente ayuda al ministerio de Dios, a la sanidad de la iglesia, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchas de esas prácticas no son bíblicas. Algunas sí lo son, algunas no lo son. Nos decía alguna vez la doctora Graciela Esparza, ella nos decía que no hay mentira más peligrosa que la que tiene algo de verdad. Es decir, es una mentira muy grande, pero tiene un poquito de verdad y entonces se vuelve una mentira muy peligrosa. Así pasa con esto de la liberación. Yo no digo que no hay un ministerio de liberación, por supuesto, no propiamente ministerio, es una señal que sigue a los que creen en Cristo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas son señales. Estas señales seguirán a los que me siguen. Entonces, es importante que entendamos que yo me tengo que despojar de todo mi trasfondo, de toda mi historia, de todo lo que yo practiqué antes para poder venir y darle a Dios un servicio limpio, un servicio honesto, de acuerdo a lo que Dios tiene para mí en el ministerio que Dios me levantó. Amén. Dios en su palabra establece varios pasos que señalan claramente el camino de quien aspira a la salvación que Jesucristo nos ofrece. Marcos 1:15 dice así, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Hechos 2:38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. De tal manera que el arrepentimiento y la fe son necesarios para obtener la salvación, y aunque no se requiere de mayor esfuerzo, aparentemente, pues la salvación ya fue comprada y otorgada de manera gratuita para el hombre por nuestro Salvador Jesucristo, es de notar que el arrepentimiento debe ser inspirado por Dios. El hombre no puede arrepentirse por sí mismo, según se nos muestra en su palabra. Usted dice, no es que yo me arrepiento. Para que el arrepentimiento sea real, tiene que venir de parte de Dios. Veamos lo que dice Hechos 11:18. No me crea, leamos Hechos 11:18. Dice la palabra así, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ¿ha dado Dios arrepentimiento para vida? ¿Quién dio el arrepentimiento? Ha dado Dios arrepentimiento. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Quién me guía al arrepentimiento? Su benignidad. Dios me guía al arrepentimiento. Segunda carta a los Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Quién me contrista? ¿Quién me hace reconocer mi pecado? Ese es el Espíritu Santo. Esa tarea tan delicada solo puede hacerla el Espíritu Santo. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces el arrepentimiento es un requisito. Es cierto, Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Dios me perdona, pero para que ese perdón se consume, yo tengo que arrepentirme, porque arrepentirme me va a ayudar para que yo no lo vuelva a hacer, para que yo haga la otra parte que comentábamos en clase pasada, soltar, dejar de hacer el pecado. Para eso necesito el arrepentimiento. Pero ¿quién nos contrista? ¿Quién nos induce a arrepentimiento? ¿Quién arroja luz sobre nuestras tinieblas? Esta delicada, esta tarea tan íntima, solo puede hacerla el Espíritu Santo. El arrepentimiento implica reconocimiento de nuestra falta, es decir, nos hemos dado cuenta de nuestra condición. Hemos dejado la locura de la necedad y hemos entrado en la cordura, en sabiduría, y eso solo puede lograrlo el Espíritu Santo. Mire, le voy a hacer un ejemplo. Cuando Jesús estuvo en la tierra y predicó, la gente le escuchaba y la gente siempre reconoció que las palabras que él daba eran palabras de vida eterna, que lo que él decía era una realidad.
Siempre la gente lo reconoció, la razón humana lo entiende, pero el arrepentimiento es algo que tiene que poner Dios en mi vida. Por eso cuando Jesús predicaba, mucha gente oía, pero ¿cuántos se arrepintieron? Bueno, lo vamos a poner así. ¿Cuánta gente habrá recibido algo directamente de la persona de Jesús en ese tiempo? Miles lo escucharon, miles creyeron, miles estuvieron ahí, miles recibieron sanidad, comida, alimento espiritual, miles recibieron muchas cosas de Él. ¿Cuántos estaban con Él en la cruz del Calvario? Porque por eso es que Jesús tiene que irse. Cuando Él se va, le dicen, Señor, no te vayas. Dice, me tengo que ir, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y cuando Él venga, os redarguirá de juicio, y Él los recordará todas las cosas que yo he dicho, y Él es el que los va a guiar a toda verdad. Era necesario que Jesús se fuera para que hubiera arrepentimiento. Pedro, el apóstol Pedro, antes del Espíritu Santo, antes de tener la llenura del Espíritu Santo, niega al Señor 3 veces. Cuando ya recibe el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, se para delante de los varones de Jerusalén, porque así dice en Hechos 2, dice, varones de Jerusalén, este Jesús, el que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Antes no pudo decir que era un discípulo, pero después, lleno del Espíritu Santo, lo puede decir. Y tiene el valor y tiene la autoridad para hacerlo, porque se arrepintió de lo que había hecho. Y el arrepentimiento nos hace que no volvamos a cometer el pecado. Pedro no volvió a negar al Señor, aunque le costó la vida, no lo volvió a negar, porque ahora estaba lleno, estaba investido, estaba rebosante de Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. El arrepentimiento implica reconocimiento de nuestra falta, es decir, nos hemos dado cuenta de nuestra condición, hemos dejado la locura, entramos en cordura. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no habría arrepentimiento, no podríamos arrepentirnos, nunca reconoceríamos nuestro pecado. El arrepentimiento debe ser producto de un remordimiento por haber pecado. Proverbios 8:35. Porque el que me hallare, está hablando la sabiduría, el que me hallare hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. El arrepentimiento podemos definirlo de la siguiente manera. Miren, un dolor verdadero por haber pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. Dolor de carácter piadoso por el pecado. La convicción de culpabilidad. Sentir tanto dolor que uno deja de pecar. El Espíritu Santo trabaja en regiones escondidas, íntimas, sensibles del corazón, profundas del ser humano y de su voluntad, despertando el entendimiento, la inteligencia, activando la conciencia, en otras palabras, la sabiduría, que es el temor de Dios. Salmo 51:6 dice lo siguiente: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Job 38:36. ¿Quién puso la sabiduría en el interior? ¿O quién dio al entendimiento la inteligencia? Mire, nosotros podemos tener conocimiento, es decir, podemos tener sabiduría, pero la inteligencia es aplicar la sabiduría en la vida práctica. ¿Cuánta gente sabe que no perdonar es pecado? ¿Cuánta gente lo sabe? Líderes, pastores, congregantes, gente en general sabe que no perdonar es pecado, pero no quiere perdonar. No tiene la inteligencia para aplicar el conocimiento que tiene. La palabra de Dios que un día escuchamos es una semilla dormida en el interior de nuestro ser, y sin importar la circunstancia o el tiempo que haya pasado, puede ser activada por el poder del Espíritu Santo. Ese poder que Él tiene es un poder para engendrar. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu hizo sombra sobre la tierra para que en ella se gestara la nueva vida que Dios iba a poner ahí. Cuando María estaba a punto de casarse con José, el Espíritu vino e hizo sombra, como hizo sombra sobre la tierra, hizo sombra sobre María para engendrar en ella la vida. Como hoy el Espíritu Santo hace sombra sobre nosotros, los que aceptamos a Cristo, para que Cristo nazca en nuestro corazón. Es el mismo proceso, es el mismo paso, lo hace el Espíritu Santo. Activa nuestra conciencia, resplandece dentro de nosotros, mostrando nuestra real condición,
nos sensibiliza para aceptarle de verdad a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro dueño, como nuestro Señor. Entonces el arrepentimiento es algo necesario para consolidar la salvación. La fe es otra cosa. La fe es el instrumento mediante el cual recibimos la salvación y está fundada, está sustentada, está apoyada en la misericordia de Dios, que podemos definirla de la siguiente manera. Es la idea de reposar o descansar confiadamente sobre un fundamento seguro. Eso es la fe, la idea de reposar o descansar confiadamente sobre un fundamento seguro. ¿Qué habrá más seguro que la misericordia de Dios? Significa creer y confiar. Sin embargo, hay dos tipos de fe, la fe intelectual y la fe afectiva. Una se apoya en el conocimiento, en el entendimiento, en la razón, y la otra en el sentir del corazón. Ambas son indispensables para tener una fe completa. Mire, la fe intelectual vamos a verla en Santiago 2:19. Veamos lo siguiente. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta fe de los demonios o este saber de los demonios es una fe intelectual. ¿Ellos saben que Dios es Dios? Sí. ¿Tienen temor? Sí. Pero eso no los hace salvos. Saben. Mucha gente cree en Dios, pero solo intelectualmente. No han involucrado el corazón. Otro ejemplo, Hechos 8:13. Estamos hablando de Simón el mago en este pasaje. El mismo Simón creyó intelectualmente. También entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Simón el mago quiere eso, pero él entiende que eso es real. Es una fe intelectual, pero que no le sirve de mucho. Ahora veamos cuál es la fe afectiva. La fe afectiva, vamos a verla en Romanos 10, del 9 al 10. Dice así: si confesamos con nuestra boca al Señor Jesús, es decir, entiendo en mi mente, razono y entiendo que Jesús es Dios, es una fe intelectual, y lo confieso con mi boca, tengo una parte de la salvación. Dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús, de manera intelectual, y creyeres en tu corazón, esa es la fe afectiva, la que involucra el corazón, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es decir, tienen que mezclarse la fe intelectual, es decir, el conocimiento, la razón, y la fe afectiva, la fe del corazón. Dice en el verso 10, porque con el corazón se cree, esa es fe afectiva, con el corazón se cree, es fe afectiva, para justicia, para ser justificados, mas con la boca se hace confesión, de manera intelectual, para salud, para salvación. ¿Se da usted cuenta? Son dos fees las que debemos mezclar. El entendimiento y la parte afectiva, el sentimiento, involucrar el corazón en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo. Podemos entonces decir que la fe intelectual representa el reconocimiento que nuestra mente, que nuestra razón hace del Evangelio de Jesucristo. Otra vez, la fe intelectual representa el reconocimiento que nuestra mente, que nuestra razón hace del Evangelio de Jesucristo y lo confiesa con su boca. Confiesa que este Evangelio es verdadero al confesarlo con su boca. Y la fe afectiva o la fe del corazón, esta representa la rendición de nuestra voluntad a ese Evangelio. Pues el corazón representa el centro de nuestro ser. Entonces entendamos, cuando yo invito a alguien a que reciba a Cristo como Salvador, él puede intelectualmente decir, es cierto, Jesús es el Hijo de Dios. Y le decimos, haga esta oración, y la hace. Pero si no involucra el corazón, no nacerá espiritualmente. Porque la parte intelectual, el confesar con mi boca que Jesús es el Señor, está bien, es mi reconocimiento racional que hago del Evangelio y de la persona de Cristo. Pero cuando involucro el corazón, me rindo a ese Evangelio, me rindo a ese Jesús que ahora reconozco como el Hijo de Dios. Por eso mucho cristiano recibe a Cristo, lo confiesa con su boca, pero nunca cambia porque nunca entregó su corazón. Por eso no hay cambio, por eso no hay transformación,
Por eso sigue haciendo las cosas que hacía antes de conocer a Cristo. Por eso le cuesta tanto trabajo dejar el autoritarismo, la violencia, el orgullo, los pleitos, la mentira, porque no ha rendido su corazón a Cristo. La parte afectiva, la parte emocional. Entonces, el hombre tiene capacidad para creer. Si no fuera así, si no pudiéramos creer, Dios no nos pediría creer. En Hechos 16:31 lo puede ver. Todos podemos creer, pero creer involucrando la mente y el corazón es otra cosa. Es rendir nuestra voluntad. Requiere de un momento especial, único en nuestra vida, y ese momento solo lo puede presidir, solo lo puede inducir el Espíritu Santo. Con esa suave ayuda engendradora del Espíritu Santo podemos nacer verdaderamente a una nueva vida en Cristo Jesús. Hay gente que es simpatizante, va a la iglesia, simpatiza, le gusta, se siente bien, pero no cambia hacia el interior porque no ha rendido su corazón. Intelectualmente entiende que debe de estar ahí, intelectualmente entiende a la persona de Jesús, pero afectivamente, emocionalmente, hacia el centro de su ser, no se ha rendido a Jesucristo, su Salvador. Marcos 9:23 dice, y Jesús les dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Terrible. Al que cree, todo le es posible. Entonces no puede haber fe sin arrepentimiento y no puede haber arrepentimiento sin fe. Ambos son indispensables para alcanzar la verdadera conversión de nuestras vidas. Porque cuando creo, acepto que debo arrepentirme. Amén. Viene otro aspecto, la conversión. La conversión significa, es un cambio, una mutación, una mudanza de vida. Se emplea en el sueño alquimista de cambiar la esencia de un metal y convertirlo en oro. Es un cambio, una transformación total de lo que es la persona. Es decir, en la dirección que yo voy, no es la dirección en la que Dios quiere. Cuando yo recibo a Cristo, se opera un cambio en mí y voy en total oposición a lo que yo era. Voy en la dirección contraria totalmente. Ahora voy en la dirección que Dios quiere que yo vaya. En el caso del cristiano, significa ser cambiado en la esencia, en la naturaleza de mi ser. Cuando Dios hace este cambio, generalmente podemos ver los ejemplos en la Biblia. Dios cambia el nombre de algunas personas. Es cierto que Saulo y Pablo son el mismo nombre, nada más que en hebreo y en griego, pero hay un cambio. Ya no se va a llamar más Saulo, se va a llamar Pablo. Jacob, el hermano de Saúl, Jacob, es cambiado en su nombre, y porque peleó con Dios, y porque altercó con Dios, y porque luchó por una bendición, Dios le cambia su nombre y lo vuelve Israel. Ya no será más llamado Jacob, ahora será llamado Israel, porque Dios opera un cambio de mi naturaleza. Cuando yo recibo a Cristo, cambia mi naturaleza. Ahora soy una persona diferente. Eso significa conversión, ser cambiado de lo que éramos a lo que Dios quiere que yo sea. Convertirse significa, en el lenguaje más sencillo, apartarse del pecado y acercarse a Dios. Es un mismo movimiento. Al alejarnos del mal, automáticamente nos acercamos a Dios. Y al acercarnos a Dios, automáticamente nos alejamos del mal. Es decir, dejar de ser lo que soy para ser como Él es. Les recuerdo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. No solo me debo arrepentir, debo ser convertido. Hay una diferencia entre haber aceptado a Jesús y ser salvo, y otra muy, muy distante, ser un convertido. Un convertido ya no es la persona que era. La fe y el arrepentimiento se relacionan directamente con la conversión. Es inevitable. Si me arrepentí porque creí en la palabra de Dios, se va a operar un cambio en mí. Si esto no está sucediendo, si esto no está pasando, algo está mal, algo no está funcionando, algo está torcido en mi camino. Algo no estoy entendiendo o algo no estoy haciendo. El convertido deja atrás su forma pecaminosa de vida
y ahora aborrece esa vida malvada que tenía. En cambio ahora ama las cosas de Dios que antes evitaba. Se ha obrado en él una regeneración, ha pasado de muerte a vida. Es por ende que es una nueva persona, según Gálatas 6:15. Veamos qué dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El cristiano, que ahora tiene una relación con Dios distinta, está cambiando de vida. Entre más te acercas a Cristo, entre más tienes intimidad con Dios, más cambio se opera en tu vida. Se van a empezar a agudizar tus sentidos espirituales, tus ojos, tus oídos. Tu oración tendrá poder, tu oración tendrá impacto. Podrás oler el aroma de nardo del amado. Podrás mirarle porque santificas tus sentidos. Se operó un cambio en ti, ya no eres lo que eras. Te estás convirtiendo en alguien parecido a tu Salvador. Amén. Ahora bien, vamos a ver cuál es el proceso de la salvación. Este proceso se compone de varios pasos que el ser humano deberá experimentar para lograr la tan anhelada salvación, para que se consolide en nuestra vida. Y lo vamos a encontrar en 1 de Corintios 1:30. Dice así: mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Otra vez, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estoy leyendo la versión 1909, la versión antigua, porque esta versión, aunque su gramática no es del todo buena, hablando en español, sí lo es en el idioma original, porque está casi traducida palabra por palabra, así que es muy fiel al original. Sin embargo, obviamente hay palabras que en el español no se usan como se usan en el hebreo o en el griego. Entonces, por eso usamos esta versión. Por eso la gramática de esta versión a veces no es muy fluida. Por ejemplo, tenemos muchas íes, ¿no? Sabiduría y justificación y santificación y redención, porque fue traducida prácticamente literalmente del idioma original. Pero la primera cosa es la sabiduría, la justificación, la regeneración y luego la santificación. Cada una de ellas ilustra el proceso, los alcances y la naturaleza de la salvación o estado de gracia. Vamos a estudiar primero la sabiduría. La sabiduría es lo primero. Si no hay sabiduría, no se puede aceptar a Cristo como Salvador. Hace falta ese momento de cordura, ese momento de lucidez mental para aceptar que se es pecador. Y aún más inteligencia para aceptar que se necesita ayuda y poder reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestra única esperanza. Sabiduría, del griego 4678, Sofía, significa sabiduría, más elevada o más baja, mundana o espiritual, sabiamente, sabiduría. Sofos, afín a safes, sabio, sensato, sagaz o discreto. Carácter cauto, habilidad práctica o acumen. Indica más bien inteligencia o adquisición mental. En un sentido malo o arrogante también significa, también lo podemos comparar, pero significa prudente, sensato, cuerdo. A veces el arrogante se siente sabio y cree, se aplica también ahí la palabra. Pero en este caso, al adquirir sabiduría de Dios, obviamente no habla de arrogancia. Recuerden que toda palabra tiene una dualidad. Aquí estamos hablando del lado correcto, el lado que Dios quiere desarrollar en nosotros. El Espíritu Santo juega un papel determinante en este proceso. Si Él no viniere a redarguirnos, jamás reconoceríamos que somos pecadores. Se necesita el Espíritu Santo para que entremos en cordura, en sabiduría, en entendimiento que somos pecadores. Juan 16, 7 y 8. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré, y cuando Él viniere, redarguirá el mundo de pecado y de justicia y de juicio. Está hablando Jesús, anunciando la venida del Consolador, el Espíritu Santo.
Isaías 33:6. Reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la fuerza de la salvación, y el temor de Jehová será su tesoro. ¿A qué nos invita Jesús? ¿A qué nos invita el Espíritu Santo? A tener temor de Dios. A no pararme delante de Dios y decirle voy a hacer lo que yo quiera porque se me pega la gana y no me importa lo que tú digas y no me importa lo que tú pienses y no me importan tus estatutos, ni tus reglas, ni tus leyes. La sabiduría nos dice no te levantes en contra de Dios porque Él es Dios, Él te hizo. Eso es sabio, ser prudente, ser cauto, ser obediente, tener temor de Dios. Proverbios 21:16 dice, el hombre que extravía el camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Cuando el hombre peca, lo hace por falta de sabiduría. Usted dirá, bueno, pero es el deseo de mi carne. Sí, pero es un desconocimiento de la ley, o muchas veces conociéndola no nos importa. Y por falta de sabiduría, es decir, por falta de temor a Jehová, de temor a Dios, hacemos lo que hacemos. Veamos Job 28:28. Dice Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Tengo la sabiduría, pero a veces me hace falta la inteligencia para aplicar esa sabiduría y apartarme del mal. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Proverbios 28:26, el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo. Entonces la sabiduría me acerca a la salvación. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando pecamos es porque no tenemos temor de Dios, porque no nos importa lo que Dios piense, lo que haga o lo que diga. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, volvemos a la cordura, volvemos a la inteligencia, volvemos a la sabiduría. Proverbios 21:16, les repito, dice, el hombre que se extravía del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. El primer indicio del verdadero nacimiento, vean, el primer indicio del verdadero nacimiento es que volvemos a ser prudentes. Se muestra inteligencia al no volver a pecar. Hay temor de Dios, se activa nuestra conciencia, es restaurada, por así decirlo, es regenerada y vuelve a funcionar a favor nuestro. Nos produce un temor reverente hacia Dios. Es lo que permite que sea perfeccionada la santificación en nosotros. Pues al pecar, la conciencia nos da la voz de alerta que hemos fallado y que urge arrepentirnos, pedir perdón, confesar nuestra falta para volver a la absolución pronta y refrescante que su perdón otorga. Vuelve a despertar la conciencia. Antes no te importaba hacer esto y hacer aquello. Hoy, cuando ya Cristo está en tu corazón, haces algo mal, inmediatamente te remuerde la conciencia. Inmediatamente la conciencia activa su voz y te dice, ¡hey! Estás mal, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a volver de donde Dios te sacó? Y entonces uno para, porque se activó la sabiduría, se activó la cordura. Ahora tengo entendimiento, ahora sé que lo que hago ofende a Dios. Efesios 4:19 al 22. Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. ¿A qué dejáis cuanto a la pasada manera de vivir, al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error? Antes vivía en el error porque había perdido la conciencia. Ahora que el Espíritu Santo activó mi conciencia nuevamente, yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ya no voy a hacer lo que hacía antes. Ese es el cambio que se opera. Esos son los frutos que serán evidentes en esta nueva vida ahora con Cristo. Segundo de Corintios 7:1 dice así, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Amén. Muy bien. Creo que estamos avanzando rápido, creo que vamos bastante bien. Vamos entendiendo qué es la salvación, lo que implica, lo que significa la salvación para nosotros. Vamos a ver más adelante algunos otros aspectos. Ahorita esta parte la vamos a dejar aquí. Más adelante les daré un poco más de información.
La Iglesia Cristiana, el Camino de la Cruz, les agradece su atención. Su servidor, el pastor Juan Horta, les da las gracias por escucharme tan pacientemente. Dios me los bendiga mucho. Cuídense por favor. Jehová los bendiga y los guarde. Se lo ruego, hermano, guárdese, escuche la palabra de Dios y practíquela. Padre eterno, te ruego por tus hijos, bendícelos y guárdalos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Gracias.